Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en pantalla. Tenemos a Guillermo Holzman, analista político, consultor, director de analítica consultores, académico de la Universidad de Valparaíso, experto en política internacional, geopolítica y seguridad. Guillermo ha estado varias veces con nosotros a lo largo de todo este tiempo del programa y creo que es una de las personas más adecuadas para que nos responda la siguiente pregunta con respecto a lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump está destruyendo el orden mundial existente posterior a la Segunda Guerra Mundial, o bien lo está intentando liderar. Guillermo, no me respondas porque tengo que recordar varias cosas a nuestros auditores, pero yo sé que eres la persona para responder eso, tantas cosas que se dicen de Donald Trump. Les voy a recordar el mail del programa de lo más importante, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias también de a quién les gustaría ver en pantalla siendo entrevistado. Me han preguntado varios qué pasa con la candidata Tobá, con la candidata Evelyn Matei. No es que no las quiera entrevistar, al contrario, llevamos semanas con producción tratando de entrar en su agenda. Si ustedes conocen, díganles que las estamos buscando, porque este ciclo de candidatos presidenciales. Y me dicen, no, entrevistaste acá, y si no estás entrevistando a Belén Matei. No, la hemos tratado de contactar desde que empezamos el ciclo, así es que espero que en un futuro muy cercano tengamos en pantalla en la entrevista a Nicole Rodríguez, a Carolina Toá y a Evelyn Matei y al resto de los candidatos que vayan saliendo. No a los 230 que están inscritos, varios sin firma, no, a los que no tenemos el tiempo para hacer eso, pero a varios otros que vayan a primaria, etcétera. Les quiero también anunciar, recordar el método EVE, estos centros de estética, con el enfoque dinámico que transforma tu figura. Bajar de peso a veces no es solo la solución porque, sobre todo a cierta edad, se baja de peso y por alguna razón el cuerpo siempre se va en la dirección contraria de lo que uno quiere y baja de peso del lugar que no quería bajar y quedan zonas muy feas en el cuerpo y al final no hay una armonía estética. Bueno, Método EVE funciona con tecnología coreana de último nivel, último desarrollo. Ya tiene una sucursal en Vitacura, en Concón, y este mes, en abril, abren en Los Ángeles. Celulitis, flacidez, estrías, todo eso feo que no queremos comentar, Método EVE tiene la tecnología para poder solucionarlo. Contacto arroba métodoeve.cl. También les recuerdo Oxibiota, un producto que ha estado siempre con nosotros, creyó en este proyecto periodístico. Les muestro el sobrecito, acá viene Oxibiota, varios sobrecitos. En esos sobrecitos que vienen adentro, usted lo diluye en agua según las instrucciones y esa solución la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Cocinas, alcantarillas, jardines, baños, donde sea. Restaurantes lo han utilizado. No espere que el olor se haga insoportable. A veces el producto también es bueno utilizarlo cuando hay algo leve y lo echa sobre la alcantarilla o sobre ese desagüe que está saliendo el mal olor y lo repite según sea la necesidad. www.oxibiota.cl. Guillermo, te hice una pregunta inicial. Trump tiene mala prensa y en general cualquier cosa que hace, y eso ocurrió también en su primer gobierno, en su primer periodo, produce escándalo. No, a nadie le gusta mucho Trump en la prensa, salvo ciertos sectores de la prensa norteamericana. Pero ahora está concretando lo que empezó en su primer gobierno y la pregunta es esa. ¿Es Trump la persona o su gobierno o su administración quienes están desarmando el orden global, el orden mundial que teníamos posterior a la Segunda Guerra Mundial? ¿O se dio cuenta que ya no existía ese orden y está intentando volver a ser la potencia que lidera ese orden?
A ver, todo lo anterior te podría decir, la verdad sea Bueno, lo de la dicha. mala prensa lo sabemos, pero vamos Sí, a algo no. serio y con alguien que sabe. A ver, Donald Trump definitivamente es un personaje disruptivo. Él no tiene trayectoria política, no tiene trayectoria intelectual tampoco. Él ha sido un empresario que finalmente logra imponerse frente a los demócratas y al interior del Partido Republicano y logra para este segundo mandato algo inédito, el voto popular, el control de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, y el Senado. Además de una influencia directa en la Corte Suprema de Estados Unidos, porque en su primer mandato a él le correspondió designar a 6 de los jueces de los nuevos que componen esa Corte. En consecuencia, es el presidente que probablemente en las últimas décadas más poder ha concentrado en Estados Unidos y lo está usando. ¿Qué cosa es Trump? Trump es un personaje disruptivo, no le gustan las normas salvo las que él impone, y para eso se basa en dos pilares, la seguridad nacional y los intereses nacionales. La seguridad nacional para asegurar el liderazgo de Estados Unidos a nivel global, y específicamente es ahí, en torno a eso, donde él se autodefine como pacificador, y si me apuro un poco más en lo que ha dicho ya en dos discursos en el Congreso, en su investidura y luego en unos discursos de una semana atrás, Sí. Dios lo salvó de morir para una misión, y esa misión es salvar a América y hacer a América grande nuevamente, a la famosa MAGA. Y el tema de los intereses nacionales es que el mundo tiene que adecuarse a una nueva realidad que ya está siendo superada por la tecnología. Y esa nueva realidad significa la conquista del espacio. Y para conquistar el espacio, ¿ya? Se necesitan todos los elementos químicos y minerales que sean necesarios para poder tener la tecnología que se requiere para eso. Esto implica desde el cobre, la energía necesaria y las famosas tierras raras. Las tierras raras o minerales críticos o minerales estratégicos, que también se le denomina en forma diversa, se refieren a 17 minerales que no son escasos, por si acaso, a nivel mundial. El tema está en dónde, en qué parte del mundo están todos juntos, o dónde hay mayor acumulación de estos minerales. Está bien, déjame ir por parte, Ya. Guillermo, porque yo sé que la exploración espacial y la conquista espacial es un pilar fundamental para la administración Trump, pero la pregunta inicial que yo te hacía tenía que ver con que si el orden mundial que conocemos, la globalización, tal cual como la entendemos, ya no existe. Y seguimos funcionando como si existiera, pero de verdad ya no existe. Y eso implica el libre comercio como se instauró en un principio o como se pensó. Eso implica también los organismos internacionales como se pensaron en un principio, etcétera. Todo lo que conlleva. Y en esa línea es que te preguntaba Ya. si la Mm. administración de Donald Trump entendió que eso ya no existe y que estaban quedando atrás en un nuevo orden, que todavía quizás no lo vemos. Efectivamente, Trump lo que coloca sobre la mesa para aquellos que lo apoyan o que lo encuentran razón, porque Trump es mucho de sentido común. Entonces, para ellos, Trump está rescatando al mundo de la debacle a la cual la llevaba a un sistema que no funcionaba, a un sistema que no era capaz de evitar la guerra, ni de pararla, ni de generar paz, nada. Y Donald Trump está justamente rescatando, con el liderazgo, por supuesto, de Estados Unidos al frente, porque nada de lo que el mundo tiene sería posible sin Estados Unidos. Por lo tanto, para algunos, a un grupo, es un rescatador. Para otros, es justamente el romper todas las normas, todos los acuerdos de convivencia que se habían formado a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. A Trump no le importa el multilateralismo. El multilateralismo, recordemos que constituye la forma en que los países se relacionan y el país pequeño tiene además los mismos derechos o la misma posición que un país grande. Por lo tanto, el multilateralismo, que es la base del comercio internacional, finalmente también queda, y que no solamente cuestionado, sino que queda atacado por los aranceles, que, como bien sabemos, esta semana Trump lo instala a todo el mundo, pero con una estrategia. Ahí hay un punto que si gusta después Lo lo vamos a profundizamos. hablar, sí, 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 sí. sí. Entonces, para los que están contra Trump, además Trump es anti-woke. Todo el progresismo de izquierda, todo lo que se ha construido a nivel global, a nivel mundial, definitivamente eso va contra el desarrollo y el progreso. Trump rescata la palabra progreso, que era muy usada en los años 70,
Y la rescata. Cuando quiere construir, es decir, que se vayan todos los palestinos de Gaza para colocar progreso ahí, porque eso es necesario. Entonces, el Bueno, progreso lo que es está diciendo es que se vaya el grupo terrorista, no todos los claro, palestinos, sino que más bien que se vaya jamás de la administración de Gaza, que se lo tomó desde el exactamente, 2007. Claro, pero Guillermo, te exactamente. pregunto, yo sé que hay contrario al diagnóstico de Trump, pero tú eres experto en esto y la pregunta es si evidentemente estamos ante un orden mundial distinto y funcionamos como si no lo fuera. Y si es así, Eso es verdad. ¿desde cuándo que ese orden mundial empezó a cambiar y no nos dimos cuenta? ¿Desde cuándo que incluso los organismos internacionales que se crearon en el proceso de globalización, que tenían una misión, dejaron de funcionar acorde a esa misión? Porque creo que ahí también entra esa agenda woke. Entonces, tratemos de hacer esa bajada para que se entienda mucho, porque nosotros viviendo acá en Chile, quedamos un poco aislados de los debates que se dan a nivel internacional. Nosotros miramos nomás. Entonces, quiero saber tu opinión con respecto a eso. Es decir, ¿Donald Mm. Trump está muy equivocado o no está tan equivocado? Yo diría que no está tan equivocado, si quiere, empecemos por ahí. No está tan equivocado porque por algo tiene el apoyo que tiene dentro de Estados Unidos, por algo tiene además seguidores a nivel global, algo también tiene gente que lo quiere imitar. Pero si tú me preguntas por el inicio de todo esto, yo te diría que empieza con la Agenda 2030, con el debate de la Agenda 2030 en Naciones Unidas, que es una agenda que nadie podría estar en desacuerdo con ella, pero que en Perdón, en definitiva, los titulares, no en la bajada. claro, O en las exactamente. intenciones, pero no en los hechos. Exactamente, porque la Agenda 2030 finalmente establecía una distribución distinta de poder, distinta a la que se heredó del Estado moderno en el siglo XVII, la que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial. Y es eso donde Trump critica, que digamos, se transformó el Estado liberal, ¿ya?, en una suerte de un Estado donde se apoderaron del poder para hacernos creer que el mundo funcionaba de una manera cuando en realidad la pobreza y la desigualdad seguía aumentando y no había progreso que era necesario para que las sociedades justamente avanzaran. Y es ahí donde Donald Trump te argumenta de que Estados Unidos fue claramente, digamos, el gestor, el liderazgo desde el principio del siglo XX, incluso antes, para poder colocar el desarrollo y el progreso como un elemento clave, con el mercado al lado, pero con un Estado que guiaba a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, por decirlo lo que hace como discurso. Claro. Pero Guillermo, todo ese diagnóstico parece mucho para una persona que como perfil político mm, pareciera ser que no tiene experiencia, pareciera ser que es una persona ignorante, etcétera. Entonces, ¿desde dónde viene ese diagnóstico que pareciera ser acertado? Quizás no el remedio, pero ahí lo podemos hablar. Los aranceles, es discutible, pero ¿desde dónde viene entonces todo ese diagnóstico con respecto al orden internacional si tildamos a un Donald Trump como una persona ignorante que viene del mundo de los negocios, que viene del mundo de la farándula, pero ahí hay harta sapiencia para entender hacia dónde se dirigía el mundo? A ver, el instinto político de Donald Trump, casi para decirlo en términos aristotélicos, aquellos que les gustan la cita como de filósofo, ¿ya?, el instinto político, el animal político de Trump, deviene de cómo él ve el poder. Y el poder, tanto en los negocios como en la vida pública o en el Estado o los partidos políticos, él ve que siempre juegan a favor de ellos y no a favor de lo que es la creación de un poder social, por decirlo en los mismos términos, que debería ser grande América. Entonces, cuando la esencia del discurso de Donald Trump es que América, el estadounidense, somos tan poderosos, tenemos tanto talento, tenemos tanta capacidad de trabajo, tenemos las mejores maquinarias, pero usted, trabajador, no tiene plata en el bolsillo. Y eso es porque alguien se queda con esa plata. Y esa alguien son los que se aprovechan del poder. Y ahí viene su concepto de Estado profundo, donde finalmente las redes de poder se empiezan a articular para poder alejar a cualquiera que vaya en contra de ellos. Y donde él lo vivió en carne propia, que lo atacaron, lo criticaron, lo vilipendiaron, en fin, ¿ya? Y él va contra eso. Entonces, el tema del instinto de poder de Donald Trump es lo que lo motiva. Está bien, pero no está tan
equivocado su equipo o quienes están detrás de Donald Trump en el sentido de que algo había que hacer con este no orden internacional, sino que más bien desorden internacional, producto de que hay nuevos elementos, están las redes sociales, hay plataformas que son más poderosas que los propios estados, y está la erupción de China, que le ha salido de alguna manera su proyección de ser la gran potencia mundial. Vamos a hablar de China, pero a eso iba con mi pregunta, Guillermo, en el sentido que debe haber un equipo de trabajo potente. Mucha gente dice, Donald Trump es improvisado, es No, emocional y responde como loco, y yo digo, no, no. una cosa es su manera de responder y que siempre parece que está como exacerbado. Es incorrecto, pero aquí no hay nada improvisado, ¿cierto? No, no hay nada improvisado. Él ha leído mucho, tiene asesores que leen por él y le hacen resumen ejecutivo. Él también ha leído lo propio. Le encanta Roosevelt, por ejemplo. Le encanta la idea del garrón de la zanahoria, eso lo saca de Roosevelt. Luego lo aplica también Reagan. Él tiene una visión, yo diría, muy concreta de los hitos más importantes del Partido Republicano y lo que el Partido Republicano hizo en Estados Unidos. Es decir, se equivoca la gente que piensa que es ignorante. Probablemente no sea un intelectual que ha pasado Claro. horas y horas, pero no piensen que él es un ignorante. Él habla hoy día desde el sentido común, más desde una base ideológica, habla desde el sentido común. Esto no está funcionando para los estadounidenses. Y es lo que tenemos el liderazgo, responsabilidad nuestra hacer que funcione. ¿Qué es lo que les propuso, francamente, los estadounidenses? Él es de sentido común. No está tratando de colocar ninguna solución mágica, sino que trabajemos, vendamos, digamos, tengamos progreso, tengamos buena vida. Guillermo, si no hacía nada, o si no gana la presidencia Donald Trump y lo gana un demócrata, y el orden internacional seguía en el mismo camino que llevaba, nos estaba conduciendo hacia un sistema con una China superpoderosa con hegemonía mundial, o el camino al cual nos estaba conduciendo era distinto. A ver, si Donald Trump no llega, probablemente hubiésemos tenido en algún minuto una catástrofe a raíz de lo que estaba pasando en Medio Oriente, en África y en Ucrania. O sea, los niveles de violencia, los niveles de conflictos no solucionados iban cada vez peor. Y el país que más se desgastaba en todo eso era Estados Unidos, que es lo que dice Donald Trump. Porque estábamos en todas partes, pagábamos todo lo que había que pagar para darle seguridad a otros, y sucede que nosotros nos estábamos desgastando. La Unión Europea, a su vez, se empieza a quedar atrás con muchas regulaciones, sin entender para dónde va el mundo y prácticamente dependiendo de China. Entonces, hay acá una serie de elementos donde Donald Trump dice, acá golpea la mesa, aquí, y con Donald Trump empieza un proceso de transición hacia a un multipolarismo. Es decir, Donald Trump reconoce que China existe, que Rusia existe, que India existe, pero cada uno en su lugar. Pero con el liderazgo de Estados Unidos, que es lo que le reclama hoy día Donald Trump, que le quiere colocar las condiciones de todo lo que viene. Ahora, es decir, si lo miramos con respecto a la relación de Estados Unidos con Europa, las decisiones que ha tomado Donald Trump con respecto a Europa tiene que ver con que esos históricos aliados de Estados Unidos iban a terminar a merced de los chinos. Lo que está Así haciendo es. ahora es tener a los aliados o tradicionales aliados en la posición, bueno, están caminando hacia eso, en la posición y en el lugar que corresponde a un aliado occidental. Es decir, no sé si lo entiendo bien, si no hubiera hecho nada o si otros gobiernos no hubieran hecho nada, Europa iba derechito a estar a merced del gobierno chino y del Partido Comunista Chino. Exactamente, y además de la influencia directa de Rusia, porque a Rusia darle una oportunidad y Rusia la va a aprovechar, o sea, decir, Rusia, digamos, esto no es inocente. Ahora, qué importante, Donald Trump, en términos de política exterior, los organismos internacionales, como tú bien decías, no le interesan. Yo no quiero hablar con grupos de países. No me interesan las Naciones Unidas, no me interesa la OMC, no me interesa la OMS, digamos lo que es salud, no me interesan los BRICS, no me interesa ninguna de esas cosas. Yo hablo país con país. O sea, él prefiere la relación bilateral. Y la tensión que hay ahora con Europa es que la Unión Europea insiste en que la Unión Europea conversa con Trump. Y Trump quiere conversar con Reino Unido, quiere conversar con Hungría, con Italia, con cada país en forma diferente. Y el tema de los aranceles va por ese lado.
O sea, aparte de que en la economía, como el tema arancelario siempre, digamos, está detrás de una guerra económica, o es decir, de una guerra comercial, como se le llama en los textos. Pero sin embargo, yo diría que acá es una herramienta geoestratégica de Donald Trump. Dice, ok, aranceles para todo. Tiene la ficha de cada país y ¿qué cosa quiere hacer? Negociar con cada uno. Y te está dando algunas señales. Si yo quiero sus recursos naturales porque los necesito por mi interés nacional, ¿no es cierto? Digamos, mire el contrato que preparamos para Ucrania. Ahí está la base de lo que vamos a conversar. ¿Ya? Digamos, si usted quiere que si yo es socio con otros países a los cuales le vende recursos naturales que yo necesito, pregúntele a Venezuela qué le pasó. Que si le vende petróleo a otros países, a esos países a los cuales le vende, yo le voy a subir más aranceles. Claro, bueno, ahí tiene Chile un espacio con las tierras raras, con el cobre. Ya Así es. debería estar una delegación negociando con el equipo económico de Donald Trump, pero solamente van a mandar una carta por el tema del cobre. Bueno, ya no voy a hablar de Chile hoy, vamos a hablar en relación a Donald Trump otras cosas, pero Guillermo, tú dices no le interesan los organismos internacionales, pero si analizamos cómo funcionan hoy los organismos internacionales, se convirtieron en un poder en sí mismo con Así es. intereses para los organismos internacionales, no para los estados que componen esos organismos. Entonces, ¿no te parece que va más allá a que no les interese los organismos internacionales? Por lo demás, organismos que, en el caso de la OMS, leyendo a propósito de los 5 años de la pandemia, organismos contaminados, varias, en el caso de la OMS, por China, otros contaminados por otros países. Es decir, le hacían el peso en este poder hegemónico de Estados Unidos y se convirtieron en un poder en sí mismo. ¿O estoy exagerando eso? No, no está exagerando. Digamos, efectivamente, los organismos internacionales se transformaron en una troika de poder que hacía que los países hicieran lo que ellos querían. Países menos desarrollados, como el caso de los países de América Latina, África, etcétera, como sudeste asiático, no tenían otra opción que implementar la Agenda 2030, no tenían otra opción que hacer lo que les decía el Fondo Monetario o cualquier otro organismo internacional, a la OMC, etcétera, porque si no, no tenían acceso a nada. Y en eso era cómplice Estados Unidos. Cuando Donald Trump, al que sé yo, dice ahora, Estados Unidos se va a dedicar a sí mismo, y que cada uno se ataque con sus propias uñas, diciéndolo en chileno, por favor. Cada uno, si quieren algo, converse con Estados Unidos, pero no va a ser gratis. O sea, digamos, vamos a tener que negociar. Está haciendo un cambio copérnico en la forma en que se manejan las relaciones internacionales. Volvemos a la realpolitik. Es decir, las relaciones internacionales se basan en intereses. Si queremos hacer cosas juntos, negociemos. ¿Ya? Yo puedo decir que, ok, te voy a ayudar igual, pero que conste, esto va a tu cuenta. Algún día te lo voy a cobrar. Es decir, nada es gratis. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es denunciar a los organismos internacionales desde la única posición posible, desde el país más rico del mundo en términos tecnológicos, militares, etcétera, para poder decir, ¿sabe qué? Cambiemos. Y esta transición nos va a llevar a un sistema multipolar donde van a haber cambios posteriormente en los organismos internacionales, si igualmente se requieren, pero no con el acento que tienen hoy día. Claro, es decir, para que se entienda bien, si tú querías, como país pequeño que somos, nosotros, Chile, acceder a crédito, estar en el concierto internacional, tenías que firmar y acogerte a la Agenda 2030 y otras agendas, cosas de que te puedan llegar los créditos y estar bailando en la misma música de lo que te estaban proponiendo los organismos internacionales, ¿cierto? Así es, y que en términos económicos ha significado para Estados Unidos un endeudamiento, digamos, sin Iba. precedentes Sí. para los países europeos. ¿Para qué hablar? Los países de América Latina, todos estamos endeudados, a tal punto de que mantenemos una falsa realidad en torno a un endeudamiento que es insostenible en el tiempo. Claro, Guillermo, ¿quién iba liderando el antiguo orden internacional, si es que se puede decir así, o la transición? ¿China? ¿China le estaba realmente ganando a Estados Unidos desde el punto de vista de la superpotencia mundial y eso también alertó a los norteamericanos? ¿O China todavía está atrás de Estados Unidos? No, China todavía está atrás de Estados Unidos. O sea, claramente China es un portentoso con la cantidad de habitantes y todo eso, pero está detrás de Estados Unidos. ¿Qué es lo que empieza a preocupar particularmente? Es la alianza o la coordinación que empieza a haber entre Rusia y China.
la creación de los BRICS, ¿ya? La Organización de Cooperación de Shanghái, donde empieza a aparecer India, aparecen varios países de Medio Oriente, aparecen otros países asiáticos. Ya no se trata ya de los países que estaban en la órbita soviética, sino que eran los organismos que estaban juntándose. Mira, si tú lees los discursos de Xi Jinping y de Putin en octubre del 24, que fue la última reunión de los BRICS, ahí ya ellos hablan, juntémonos porque hay que ir contra Estados Unidos. ¿Ya? Y Europa, acomodadiciamente, estaba ahí, ok, pase por el lado, pero Claro, conversa conmigo también. Entonces, la bueno, dormida Europa. claro, luego, discúlpenme que lo diga de esta manera, pero para hacerlo más gráfico, entonces, la Unión Europea de momento se dio cuenta, o sea, ahora, oye, tenemos que rearmarnos. ¿Cuánto? 800.000 millones, no los Que no tenemos. tienen. Claro, endeudémonos. Claro, entonces hay una ilógica. Trump, por ejemplo, para mucha gente le hace sentido, dice, a ver, Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos le ha prestado toda la ayuda que quiso con los demócratas, con el loco de Biden, como dice Donald Trump, ¿ya? Y han pasado 3 años y ni siquiera han conversado con Putin. O sea, ustedes no buscan la paz, nunca la buscaron. Entonces, esa crítica es muy fuerte para los propios estadounidenses y para mucha gente del mundo. Es decir, bueno, ¿dónde estaban entonces? Ya, pero Guillermo, entonces, si analizamos lo que tú me dijiste al principio con respecto a que China estaba haciendo sus propias alianzas, ¿Mm? después formó el BRICS y además me imagino que económicamente el BRICS está prácticamente sustentado por China, es Ujú. decir, el que comenzó haciendo un sistema multipolar saliéndose del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial es China, no es Así Estados es, Unidos. así es. Es decir, estaba formando un mundo paralelo, digamos, una globalización paralela, con mucho Exactamente. poder económico, con las puertas abiertas en los países occidentales y con un Estados Unidos que estaba casado con el orden que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, y en esa idea, Donald Trump está dando un vuelco, ya hizo un primer intento en su primera administración, y en esta administración viene con todo, viene con la gente preparada, viene con las lealtades alineadas, viene con las prioridades ya preparadas. Entonces, Donald Trump hoy día está dando un vuelco importante, ¿ya? E imponiendo en la práctica un proceso de transición hacia lo que podría ser una nueva rearticulación del orden mundial. Déjame recordarle a los auditores Master Cook Casinos, una concesión de casinos de alimentación exquisita. En eso se resume prácticamente la concesión de Master Cook porque se preocupan que usted, a la hora de almuerzo o a la hora del desayuno, a la hora del servicio de alimentación de su empresa, usted coma como en casa. Tienen casinos preciosos, muy limpios y además con la cocina in situ, esa cocina que usted puede ver mientras se prepara los alimentos, con la grata atención que yo siempre destaco. Yo le pongo como una tercera característica. Es muy desagradable estar en esas empresas que uno tiene que ir al casino y te atienden con mala cara, estás muy aburrido, estás mirando el reloj a ver a qué hora termina el turno y te tiran la comida. No, Master Cook se preocupa que su gente atienda como corresponde a la hora del almuerzo en su empresa. Tiene distintos planes, ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. Guillermo, a propósito de Europa, de China, ¿cómo leer a Donald Trump con respecto a quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos? Por ejemplo, lo que ocurrió con Ucrania, partiendo desde esa nefasta reunión en Washington, donde se dijo y se podía ver en realidad una especie de maltrato a Zelensky y uno decía, bueno, pero no se supone que son aliados de Ucrania y no de Putin, pero lo maltrató. Y entonces varios analistas decían, le está dando la espalda a Ucrania. Yo entiendo que el objetivo es mayor que eso. ¿Cómo se puede leer la mirada que tiene Donald Trump con respecto a Ucrania, con respecto al Medio Oriente y con respecto también a su relación con Rusia? A ver, lo primero entender que Donald Trump ya superó la idea de la Guerra Fría. Por lo tanto, digamos, eso es primero. Por lo tanto, lo segundo, entender que él en su concepto no ve las relaciones internacionales en virtud de considerarlos amigos o enemigos. Es decir, no sigue la idea de clauses institutas, que quiénes son mis amigos y mis enemigos. Y es ahí donde está chocando idea con Europa, es muy fuerte, porque Europa considera a Rusia su enemigo. Para Trump, Rusia es su rival.
Para Trump, digamos, China es su competidor, pero no los trata de enemigos. Digamos, no los trata de enemigos. O sea, para Rusia será, digamos, un socio competitivo complicado, qué sé yo, digamos, pero quiere hacer cosas con Rusia, por supuesto. Y aprovechando la posición de negociación que tiene Trump. Trump hoy día negocia con Rusia porque Rusia no puede salir, o sea, no puede pretender ir al post-conflicto sin la ayuda financiera de Estados Unidos. O sea, el gran poder negociador de Estados Unidos es que si Rusia quiere reinsertarse en el mundo, volver al G7 o al G8, necesita el apoyo de Estados Unidos. Disculpa, Guillermo, ¿y acaso la ayuda financiera que le podría brindar China no es suficiente? Porque ellos cuando firmaron esta alianza de amistad entre China y Rusia, era una alianza sin límites, así la plantearon, ¿no? Entonces acá me Ah, pierdo. ¿No es acaso China el que le va a dar el sustento económico para que termine la guerra, Putin? no, o sea, digamos, China va a estar de acuerdo. China es, en este minuto es observador participante. Sabe todo lo que pasa, pero está esperando sentado su turno para negociar con Estados Unidos. Estados Unidos no va a negociar con China mientras no termine con Rusia. Ya no sé, digamos, y no tenga claridad en el Medio Oriente, que ahí tiene que ir el tema con Netanyahu, particularmente, no con el tema de Israel, con Netanyahu. Entonces, entonces yo diría que hoy día China, vamos, comercia con Rusia y la ayuda porque hacen el comercio en yen es la moneda china que está acreditada en el sistema internacional financiero. En consecuencia, pero Rusia tiene un montón de sanciones que todavía deben ser levantadas y tiene muchos fondos congelados. Y ahí Estados Unidos es fundamental. Ya, entonces digamos, esa es una parte de los elementos más importantes que tiene Estados Unidos para negociar con Rusia. Nota que está Rusia y Estados Unidos negociando, pero no te he nombrado Ucrania, ¿ya? Porque Ucrania va en una negociación directa con Estados Unidos para el acceso a las tierras raras. Entonces, Pero no se ve acaso distinto, Guillermo. Se ve a un Trump entregando a Ucrania, no completo, pero los territorios que invadió Putin y tratando de terminar esta guerra porque económicamente no le conviene, estoy simplificando. Entonces, para poder terminarla, intenta hablar con Putin y con Ucrania, pero a la vez hay una idea de que está entregando Ucrania para terminar la guerra. O nadie a ver, estaba ganando esta guerra, era como un punto neutro ya entre que avanzaban y retrocedía Putin. mira, lo más concreto es que mientras más se mantuviese la guerra, más ganaba Rusia que Ucrania o Europa. Ah, ¿Ya? O sea, porque Rusia ha logrado mantenerse a pesar de todas las sanciones que son históricas, qué sé yo, pero Europa igual le compraba petróleo a Rusia, países europeos igual le compraban fertilizantes o granos a Rusia. Es decir, entonces había como una suerte de falsa imagen, ¿no? cinismo, cinismo. El Sí, otro mismo día, te lo comparto, el otro día leía sobre la flota fantasma que le llaman, que es una flota de barcos rusos, pero que no tienen la bandera rusa y que navegan por todo el mar saliendo de Ucrania y puede negociar, o sea, perdón, puede intercambiar bienes con los europeos. Es decir, sigue, no de la misma manera, pero siguen haciendo el comercio internacional con esa flota fantasma. Exactamente, y muchos de ellos con bandera de Grecia, qué sé yo, bueno, y funcionan ahí, apagan el GPS, etcétera. Todo el mundo sabe lo que sucede. Entonces, esta suerte de cinismo, como tú bien lo llamas, donde finalmente Rusia ha sobrevivido, pero a su vez se ha fortalecido porque ha desarrollado una industria armamentística mucho más sofisticada, logró acuerdos con Irán, con Corea del Norte, con la misma China y con Turquía para poder acrecentar su capacidad industrial, que gran parte de esa capacidad industrial, que hoy día está orientada a lo bélico, es dual. También se puede enfocar hacia, hacia lo civil. Y en esa perspectiva, yo diría, el apoyo de China, claro, es importante, pero ¿dónde puede vender las cosas? En Europa y en Estados Unidos. Principalmente porque ahí hay mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, si a Estados Unidos le va bien, la gente, la población de Estados Unidos va a tener más plata en el bolsillo, va a poder comprar más, a Chile también le conviene. Entonces, este es el sentido común de Donald Trump. Es decir, no te sé que no estoy ocupando ninguna teoría económica, sino que simplemente llevar a Smith con la oferta y la demanda. Pero Nada más. esto le conviene a Ucrania porque te estoy preguntando la línea de quienes critican, que dicen que se está repartiendo con Putin lo que ganó en territorio en Ucrania y que está dejando de lado el apoyo que debiera ser de Estados Unidos a ese país. La pregunta de Trump es más simple. ¿Quieres la paz o no quieres la paz? Claro. ¿Ya? Digamos, y la paz es una negociación, no es un don divino.
¿Ah? Digamos, si quieres la paz, entrega los territorios. Si quieres la paz, firma el contrato conmigo para yo explotar las tierras raras y te voy a dar plata y te voy a ayudar en la reconstrucción de Ucrania. ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Ah? Digamos, entonces lo lleva a esa racionalidad básica, ¿ah? En la cual si quieres paz, que se yo entrega. ¿Ya? Y a su vez también eso significa dar un dulce mucho mayor tanto a Rusia como a China, es un acuerdo nuclear de no agresión que se va a firmar y va a ser superior a lo que hemos tenido antes, se supone. Esa sería un poco la idea para poder llegar a lo que Trump le interesa. ¿Qué le interesa entonces a Trump? ¿Ya? Le interesa Firmando todo eso. pacificar el mundo, que Estados Unidos sea el Espera, líder. Guillermo, te voy a detener ahí. ¿Realmente a Estados Unidos o a esta administración le interesa pacificar el mundo? Y si es así, uno siempre tiene suspicacia de eso. eh, Le interesa pacificarlo en el sentido de que si lo pacifica, se podría empezar realmente los países a concentrar en desarrollo, en productividad y puntualmente también Estados Unidos. ¿Por ahí va la línea? ¿Sí? Por ahí va la línea, pero igualmente va a haber países que se van a quedar atrás. Ya, digamos, hay países que no van a sumarse a todo eso. Por eso, o sea, Trump es un desafío y un riesgo para muchos países hoy en día, pero para los países pequeños constituye una oportunidad maravillosa. En la medida en que, primero, no hagan lo de Zelensky, o sea, es decir, Trump, tú no lo puedes ir a confrontar directamente. No, tienes que saber negociar con él. Lo que está haciendo la presidenta de México, que cuida no solamente su mapa ideológico, sino que ha sido genial. No lo confronta, nos llamamos con mucho respeto, lo llamé y me respetó, lo respeté y me llamó, y solamente unas palabras suaves, pero finalmente está negociando bien. Y vamos a ver lo que pasa en la semana, si efectivamente cuáles son los aranceles que le coloca o no, o si exime o no a México de alguno de ellos, si es que México muestra avance sustantivo en el control de fentanilo que ingresa a Estados Unidos. Guillermo, me dice que va a negociar con China posterior al acuerdo con Rusia, si es que lo logra en el corto tiempo, me imagino, o Sí. en el corto plazo. ¿Qué es lo que Estados Unidos tiene que negociar con China? ¿La repartición mundial? ¿Un No. acuerdo económico? ¿Qué es lo que tiene que negociar Trump con Xi Jinping? Que la tecnología que use China para poder potenciar y consolidar su base industrial que sea declarada como estadounidense y pague las patentes que corresponden por el uso de esa tecnología. Lo segundo, que para sentarse a negociar con China, China actualmente tiene cerca del 40% de telas raras y tiene toda la capacidad de fundición. Es decir, o sea, ¿cuál es el problema con China? Que hoy día ningún desarrollo tecnológico en Occidente o en el resto del mundo es posible sin que le quieras ir a comprar telas raras pues ya procesadas a China. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump ahora es decir, ¿sabe qué? Yo tengo que tener la misma cantidad o más de tierras raras a mi disposición. Y ahí viene el interés por Groenlandia, ahí viene el interés por Canadá, ahí viene el interés por Ucrania, ahí viene el interés por la cordillera de los Andes, ahí viene el interés por la Antártica, porque con eso se puede sentar a conversar con China. Es decir, mira, tus tierras raras no me importan porque yo tengo más que tú. Lo estoy colocando como juego de cabro chico, pero Prácticamente así, pero ¿por qué tan burdo, Guillermo, en la manera de hacerlo? En el caso de Groenlandia, diciendo prácticamente que quiere ese territorio por las buenas o por las malas. La prensa igual exagera un poco lo que dice Trump. Siempre que leo una, una frase de Trump que en titular del tipo como vamos a tomar Groenlandia, se escucha la conferencia de prensa completa, lo dice o en ironía o lo dice en otro contexto, no directamente, pero igual ha sido una estrategia burda, muy directa, muy agresiva. Si quiere un pedazo de Groenlandia para explotar tierras raras, ¿por qué decir que Dinamarca no se ha preocupado? ¿Por qué decir que ellos quieren sí o sí Groenlandia? Porque parece prácticamente que lo va a invadir. O sea, mi hipótesis es que lo que está intentando Donald Trump es quebrar la Unión Europea para negociar con cada país. Ah. ¿Ya? Yo creo que el tema de Groenlandia, o sea, recordemos que Groenlandia tiene una administración autónoma. Digamos, acaban de elegir nuevas autoridades en Groenlandia. Pero tiene una asociación con la Unión Europea, en todo caso. No Sí, es independiente en el sentido de que igual tiene compromisos de asociación con la Unión Europea, por lo tanto, también afectar Groenlandia es afectar a Europa, ¿cierto? exactamente. Entonces, lo que está buscando Donald Trump, yo creo, con Europa es romper la Unión Europea porque quiere negociar país por país. ¿Ya? Y si después las negociaciones no son iguales, ahí juntémonos. Después de la negociación a favor de Estados Unidos. ¿Ya? Lo que yo quiero es eso. Yo creo que hoy día la Unión Europea está confrontando a Donald Trump y te diría que dado
el tamaño en lo económico, político, militar, tecnológico de Estados Unidos a la Unión Europea no le conviene. ¿Ya? Pero ese error de la Unión Europea, digamos, lo van a empezar a pagar. Por lo pronto, la Unión Europea está obligada a recortar todos una serie de prestaciones sociales para poder financiar el rearme en defensa. Entonces, yo diría acá, el conflicto más complejo es de Estados Unidos con la Unión Europea. ¿Ya? Más complejo porque para Trump la Unión Europea es pro-woke. ¿Ya? Es un progresismo que no se entiende y han cometido solamente errores y no son capaces de reconocer nada. O sea, Vance, el vicepresidente, dijo que Europa traicionó los valores o los principios de Occidente en Europa y no está tan lejos. Evidentemente Europa no son países comunistas y no son el socialismo del siglo XXI, pero están bien cerca en cuanto a política. Y es una Europa que se fue quedando atrás, Guillermo, ¿no? Es decir, dependiendo del gas ruso, de la energía rusa, dependiendo económicamente de China y militarmente dependiendo de la OTAN, donde Estados Unidos se lleva más se llevaba, bueno, todavía no ha cambiado tanto, pero se lleva más del 60% del financiamiento de ese acuerdo. Entonces, decir es como es un continente dormido, gordito, como grasiento, con ideas de estado de bienestar, que son las ideas del socialismo. Entonces, no es tan lejos de la realidad lo que dice Vance o lo que dice Donald Trump, ¿cierto? No, pues y para los ciudadanos no, si por algo los gobiernos de ultraderecha, extrema derecha, como le llaman, o más le llaman a muchos de los que han llegado al poder, Sí. justamente es eso lo que dicen, o sea, bueno, o sea, tanto que me dicen, o sea, qué sé yo, han creado tanta burocracia, que sé yo, en otros países serán muchos ministerios, Con muchas reglas. claro, muchas regulaciones que finalmente no se puede hacer nada, porque todo tiene que tener una firma de algún burócrata en alguna parte que es capaz de tener todo, digamos, si es que no lo suma al proceso. Entonces, al final hay una ineficiencia donde la Unión Europea se había convertido para nosotros en un ejemplo de protección de derechos, de garantías, pero no había logrado establecer que ahí estaba el desarrollo. Porque el desarrollo de Alemania, el desarrollo de Italia, el desarrollo de varios otros países, finalmente no era visible para los ciudadanos. Entonces, es ahí donde aparece, yo diría, una contradicción que favorece el discurso de Trump, sin lugar a dudas, y también tiene repercusiones en América Latina. Claro, pero con respecto a Groenlandia, si su interés es explotar esas tierras raras, la estrategia o la táctica de prácticamente decir que son unos inútiles y que podría casi que invadir, no produce un efecto contrario. Yo ahí no le leo mucho su estrategia en política exterior. A ver, yo creo que hay que Estoy conocer hablando de los... las formas tradicionales, de la Sí, sí, sí. diplomacia. Bueno, hay que entender que Alaska lo compró Estados Unidos, ya, Sí. digamos, por si acaso. Los daneses, o todo lo que es la Europa de esa parte del mundo cerca del Ártico, es mucho más racional de lo que tú crees. Y lo que plantea Donald Trump es una negociación tradicional. No les quiere imponer ningún tipo de gobierno, ¿ya? Sino que progreso. Si ustedes están conmigo, van a progresar. Necesitan, qué sé yo, edificios multitérmicos, por inventarte algo, yo se lo construyo, no se preocupen. Mejor vivan bajo tierra y yo les creo una ciudadela bajo tierra, ningún problema. O sea, lo que hace Donald Trump es decir, miren, tenemos todo, progresemos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, digamos, nada, yo te insisto, para Donald Trump nada es gratis, todo se negocia, ¿ya? Digamos, tampoco hay que idealizar lo que él propone, él está diciendo cosas concretas. Si usted no es capaz de negociar conmigo, ¿sabe qué? Páseme todo mejor, porque yo la verdad digamos, lo voy a hacer igual. Eso es lo que está diciendo Donald Trump. Guillermo, antes de dejar las guerras para concentrarnos en la pregunta de la guerra comercial, ¿qué pasa en el Medio Oriente? Tradicional aliado de Israel, que es la única democracia en esa zona del Medio Oriente, no solamente es una defensa de principios, sino que además porque comparte también la tradición judeocristiana con Occidente. ¿Qué pasa en la relación con Netanyahu? Tú me decías que el tema tiene que ver más bien con Benjamín Netanyahu. Y si tú crees además que va a lograr agrandar y finalmente firmar con Arabia Saudita lo que pretendió en el primer periodo, que es firmar la paz entre Arabia Saudita e Israel, que abriría una puerta gigante económica a un montón de países y también a Arabia Saudita. Sí, bueno, eso es los acuerdos de Abraham Sí. específicamente, que digamos, y donde también está involucrado China, y yo sé de paso, ya, pero
A ver, para Donald Trump, lo poco y nada que ha dicho sobre Medio Oriente en términos más geoestratégicos, es primero es que él defiende a Israel y va a defender a Israel siempre, ¿ya? Ahora, eso tiene una segunda lectura de que la defensa de Israel no necesariamente significa la defensa de Cisjordania a favor de Israel, ¿ya? Tampoco él ha declarado nada respecto al pueblo palestino, respecto a su necesidad de Estado o no. Y ahí hay un limbo, hay una zona gris donde Donald Trump no se ha referido, salvo a lo que es sacar a Hamas de Gaza, ¿verdad? Como tú bien decías, y generar una reconstrucción de Gaza que efectivamente la transforme en algo próspero, distinto, etcétera. Entonces, yo diría que hoy día tampoco debe pasarse por alto de que todas las negociaciones de paz respecto a Ucrania se hagan en Arabia Saudita. ¿Ya? Una Arabia Saudita con un nuevo príncipe que está entronándose en el poder. Recordemos que Arabia Saudita es una monarquía, ¿ya? Digamos, quiere el dominio sobre el resto de Medio Oriente y sobre el norte de África. Entonces, claro, aquí hay que ver el mapa, qué Sí, sé pues. yo, para poder imaginarse todo lo que estamos conversando. Pero Arabia Saudita aparece como el más sólido. De hecho, Arabia Saudita es el que sustenta todo lo que es la ayuda militar en África, parte importante de África. Entonces, Estados Unidos está haciendo acá lo que uno ve desde acá, por lo menos, y con el acceso a la información que uno puede tener más específica. ¿Ya? Trump está haciendo una jugada que es muy ambiciosa. O sea, colocar una zona de tregua en Medio Oriente y en Ucrania al mismo tiempo. ¿Ya? Para lo cual necesita a China en ambos lugares, ¿ya? ¿Qué sé yo? Pero Y necesita, ¿a China jugando qué rol, Guillermo? sumándose a la Sumándose solución. a la solución. Sí, sumándose a la solución. Lo cual, por supuesto, para China tampoco es gratis. Para China es asegurar digamos, la franja, ¿no es cierto? Digamos que es la ruta de la franja, la ruta de la seda. ¿Ya? Pero el concierto internacional es un mapa tan complicado, pero si le llegara a resultar, China colabora con Donald Trump y logra estos ceses o alto el fuego permanentes, digamos, logra la paz entre Ucrania y el Medio Oriente, ¿no significa eso que Estados Unidos no defendería a Taiwán en caso de que China lo amenace o China lo invada? Yo diría Taiwán, yo diría, En el fondo la pregunta es si va a entregar Taiwán, Estados Unidos, a decir, no, ayúdame acá y yo no me meto si tú invades Taiwán. no. Lo que hace Estados Unidos es, Taiwán es tu problema, China, pero no la puedes ocupar militarmente. Ya, si ustedes negocian y llegan a un acuerdo, tema suyo. Pero no te atrevas, le dice Estados Unidos a China, a pretender a presionarla militarmente. Ahora, lo otro importante para Donald Trump es que Taiwán es el principal productor de todos los semiconductores, los elementos que se usan para la tecnología. Entonces, acá hay un juego, Taiwán y China daría para un programa completo, créeme, Ah, pero tremendo, es muy complicado. claro. Entonces yo diría, pero Trump en eso, Trump no es un tipo que vaya a decir, ya, me dijiste que no, te mando una bomba atómica. No hace eso. ¿Está dispuesto a hacerlo? Sí. O sea, digamos, si te lo dice, es que lo va a hacer. ¿Ya? Pero él no amenaza con la fuerza. Digamos, él amenaza, que le puede decir, digamos, si no quieren, lo puede hacer por la fuerza, pero no te amenaza con ataques. ¿Ya? Todo lo contrario del perfil que se le dibuja a Donald Trump. De hecho, cada vez que leo estadísticas, leo que en los gobiernos demócratas siempre hay más guerra, o por lo menos se hacen más permanentes las guerras. Y pareciera ser que Donald Trump es mucho más agresivo en esa línea y que con él el mundo está mucho más en peligro. Pero leyendo lo que tú me dices, escuchando, uno dice, bueno, pero es todo lo contrario entonces, a pesar de que su estilo es burdo, su estilo es agresivo, y bueno, digamos, es un estilo que uno no está acostumbrado para la presidencia de Estados Unidos, po. Sí, no, definitivamente. Ahora, yo diría, Trump quiere llegar a la Luna y colocar fábricas en la Luna. ¿Tú has escuchado del Helio 3? No, Ya, no, ya, bueno, digamos, y para todo lo que nos escuchas, lo digo porque cuéntame. créeme que, no, porque el Helio 3 es una fuente de energía que funciona bajo fusión nuclear y que si tú pudieses traer una tonelada, o sea, ya, 4 toneladas a la Tierra, según los científicos, por supuesto, digamos, tendríamos energía para todo el año, para todo el mundo. O sea, lo que te quiero decir es que la idea de Trump
de conquistar el espacio, los planetas, donde no hay ningún tipo de derecho establecido, si lo hacen las potencias principales, sería para beneficio de todo el mundo, con la concentración de poder en ello, por supuesto. ¿Ya? Pero eso, o sea, las potencialidades para el cambio cuántico de nuestra industria de todo tipo de naturaleza, tiene que ver con tener más capacidades. Y la energía es una de ellas. ¿Ah? La energía es fundamental. ¿Ya? Y los recursos naturales es fundamental, si no, ningún país puede sobrevivir en el futuro. Entonces, en esta suerte de nuevo colonialismo, si queremos llamarle de esa manera, ¿ya? O sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué va a hacer India? Ir a buscar los recursos naturales y la energía. Tú no puedes sostener la inteligencia artificial con la cantidad de datos que requiere que estén almacenados sin energía. O sea, de hecho, se gasta mucho más energía en eso que en cualquier otra cosa. O sea, Mira. claro, entonces energía, recursos naturales, aunque si yo, son fundamentales para poder sostener la tecnología, si no es imposible. Y a nosotros se nos corta la energía con un poco de lluvia. Guillermo, ¿cómo se lee la guerra comercial en esto? ¿Cuál es la crítica? Uno que es desordenado, que un día dice que sube los aranceles, otro día no. Dos, la crítica es que además le está poniendo aranceles a los famosos aliados históricos, incluso a países con los que tiene tratado de libre comercio, en el caso de Canadá y México, bueno, Europa. Tres, que es muy extraño viniendo del país que fue el factor número uno para el libre comercio y la globalización, hoy tienda a políticas que son proteccionistas, más nacionalistas, que tienda a cerrarse. Toda esa es la lectura negativa de lo que está haciendo con los aranceles, que se supone el 2 de abril era el gran anuncio, el día de la liberación. Ahí no lo entiendo mucho por qué tiene que ponerle el Día de la Liberación, pero tú me lo puedes explicar. ¿Cómo insertamos lo que conversamos, la famosa guerra comercial que comenzó con los aranceles? Yo te diría, digamos, yo no soy economista, pero parto diciéndote eso, pero la guerra comercial en todos los textos de economía parte por los aranceles. Los aranceles tienen dos expresiones. Una que es el impuesto que pagas para ingresar un producto a un país, ¿no es cierto? Y el otro son las restricciones para ingresar, lo que son las medidas pararancelarias. O sea, qué sé yo, el control fitosanitario, que sé yo, una serie de cumplimientos de leyes, que son esas dos cosas. En esas dos cosas está actuando Donald Trump. Y lo que él hace es, desde el punto de vista económico, sí, corresponde a lo que es definición de guerra comercial. Desde mi análisis, eso en realidad es un instrumento de negociación que está usando Donald Trump. Un instrumento de negociación donde dice, acá, ya, a todos les coloqué, no, es que tenemos un tratado, tenemos acá, tenemos allá, venga a negociar. Y probablemente va a estar así como una suerte de gran mostrador con un representante por país para que vayan a conversar con Estados Unidos si quiere que lo eximan o no. ¿Ya? Pero Estados Unidos va a decir, "Oh, yo quiero esto". Mi preocupación hoy día con Chile particularmente es que Estados Unidos necesita el cobre de Chile. O sea, digamos, no es que Estados Unidos no tiene capacidad de autoabastecerse de cobre. Lo segundo, necesita la tierra rara de Chile. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace con eso? Entonces a Chile le va a decir, mire, yo necesito su cobre. Ah, es que lo tenemos ya comprometido con China. Ah, lo tengo comprometido con China. Ya, ok, entonces a China yo le voy a cobrar más aranceles por estar sacando cobre de usted que yo debería tener. Ya. Ah, no, y las tierras raras, las de Biobío, por nombrar algunas, o del norte. Ya, miren, usted leyó el contrato que hicimos con Ucrania, ya, pues, más o menos le gustaría como Estado de Chile hacer ese contrato, ¿ya? Digamos, le daríamos progreso a la región, qué sé yo, en fin, ahí hace toda una bajada respecto a eso. Entonces, yo creo que hoy día es necesario entender de que Donald Trump usa los aranceles para negociar. Sí. Claro, pero no se puede leer también en el sentido que el sistema se había transformado en un sistema injusto para Estados Unidos, en el sentido que los productos norteamericanos ingresaban con aranceles altos, sin embargo, productos de otros países hacia Estados Unidos ingresaban con aranceles bajos o aranceles cero. Y a eso además le sumamos que varios productos de origen desde China venían con origen desde otros países porque se las arreglaban en la cadena de producción, que al Sí. final no aparecía China, sino que aparecía México o países europeos. ¿Acaso no era un sistema injusto o no es eso, Guillermo? O sea, más que injusto, no justo, es un sistema que no genera equidad.
que no genera equidad entre el país que consume con el que produce, o que no genera equidad entre las capacidades, yo diría, tecnológicas o de industrialización que cada país tiene. Entonces, con el tema de normas de origen, claro, si el producto que yo siendo China, que fabrico en México, pero si tiene más del 30% de productos mexicanos, ya no es chino, sino que es mexicano. Esas son las normas de origen, tienen que ver con la OMC, tienen que ver con todo un acuerdo internacional que se fue construido durante años. Ahora, lo único que te puedo decir es que los temas de aranceles son difíciles de poder definirlos y poder acotarlos. Digamos, porque, digamos, a Estados Unidos está definiendo los metales, los recursos naturales en general, incluida la madera, etcétera. En el Bueno, los caso, automóviles también. claro, el automóvil, pero el automóvil son, las piezas del automóvil se construyen en varias partes del mundo, no en un solo país. Claro, pero lo que está diciendo ahora es que se construyen también en Estados Unidos, porque el automóvil produce una cadena productiva muy alta, muy grande. Entonces, claro, no es solamente el automóvil que se produzca en Estados Unidos, sino que las partes y piezas no vengan desde China, sino que vengan de producción norteamericana. Claro, y ahí tienes tú, Taiwán anunció, una empresa taiwanesa anunció una mega inversión en Estados Unidos para construir nosotros los semiconductores. ¿Ya? Claro. TAM quiere tener el dominio tecnológico, quiere ser el líder tecnológico, ¿ya? Para que todos puedan avanzar. O sea, no nos pase desapercibido que en las bases espaciales, las estaciones espaciales, participan los cuatro países, Rusia, China, Estados Unidos e India. ¿Ya? No es un tema menor. Entonces, nosotros estamos al final de la cadena alimenticia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Si le quiere verlo de esa manera. Por lo tanto, debemos aprovechar las oportunidades y más allá, o sea, Donald Trump es disruptivo. Colocó una disrupción profunda en el sistema internacional. Nada va a ser igual, independiente que Donald Trump, que renuncie mañana, que si yo desaparezca mañana, ya lo cambió. Entonces, ahora es construir un nuevo orden. Ahora, estamos todavía lidiando con el anterior. Digamos que pero yo creo que acá es necesario ver el vaso medio lleno, particularmente para países como los nuestros. Guillermo, a propósito de eso, ¿le alcanzan 4 años a Donald Trump para liderar y terminar de construir este nuevo orden mundial? Yo sé que tú conoces bien los vaivenes de la historia y los Ujú, distintos órdenes que hemos tenido a lo largo del tiempo. ¿Son suficientes 4 años? ¿En qué línea te no. lo pregunto? En que pareciera ser que China, que es una dictadura que piensa a largo plazo, que no tiene que rendirle cuentas a su ciudadanía, podría incluso salir ganando de esta intención de Donald Trump de volver a liderar el nuevo orden mundial. Mira, acá estamos en un problema. O sea, perdón, a la primera pregunta. Donald Trump necesita un nuevo periodo continuado, pero para eso tiene que hacer una reforma constitucional. La posibilidad de que la pueda hacer depende de que le coloque más plata en los bolsillos de los estadounidenses. Que efectivamente todos los cambios que está haciendo vayan en beneficio de los trabajadores de Estados Unidos. Segundo, que, digamos, defina quiénes son los estadounidenses y la migración irregular ya que lo coloque a niveles mínimos y todo lo que es la droga que entra a Estados Unidos disminuye también en forma drástica. Ahora, todo eso significa que toda esa gente, la migración que no llega a Estados Unidos, la droga que no entra a Estados Unidos, se va a otros países, por si acaso. O sea, no es que se evapore, sino que se La, va a otros países. la energía no desaparece, se distribuye. Exactamente. Entonces yo diría que eso es un elemento que yo consideraría. Por lo tanto, él va a buscar un tercer periodo, pero eso depende de que le vaya bien. El otro elemento importante es que Xi Jinping, Vladimir Putin y el propio Trump y el propio Modi en India, todos son mayores de 70 años. Entonces, tenemos acá un problema de que esto puede ser un esfuerzo de un cambio necesario, pero que va a quedar trunco porque los líderes mueren. O sea, Rusia no sería la misma sin Putin. China no sería la misma sin Xi Jinping. Y claramente Estados Unidos no sería el mismo sin Trump. Trump no tiene nadie que lo siga en el Partido Republicano, por ejemplo. No, ni siquiera Marco Rubio, Ron DeSantis, Vance, alguien de su Nada. administración. No tiene, porque no tiene esa visión o porque no tiene esa fuerza. Porque no tiene esa fuerza. O sea, yo diría, es impresionante. Hoy día, los líderes con mayor credibilidad y mayor voluntad política para sacar adelante los cambios y transformaciones son los que mal llamados tercera edad, o incluso cuarta edad. Y los jóvenes que han intentado hacerlo han fracasado. Pregunta a la iglesia en España,
Pregúntale a otros jóvenes en América Latina. ¿Ya? Entonces yo diría, acá hay un tema donde el liderazgo, no por, no porque sea de forma natural, sino con las ideas y la impronta, como la que ha mostrado Donald Trump, claramente genera los cambios. Entonces, esos liderazgos no los tenemos y esos liderazgos son de tercera edad, no son los liderazgos jóvenes. Y desde el otro lado tenemos a un Maduro con 62 años, joven, le queda todavía, podría haber Sí. estado en esa franja. Guillermo, en todo esto que conversamos, no sé si hay una exageración o no con respecto a que peligra la democracia de Estados Unidos producto de actitudes que ha tenido Donald Trump. Ahora en los hechos, yo no sé si hay algo que demuestre que tiene vocación de dictador o vocación de autocracia o vocación de transformar la democracia de Estados Unidos. ¿Son exageradas las posturas de algunos analistas con respecto al peligro que tiene Estados Unidos con su democracia? ¿Ha hecho algo Donald Trump que demuestra aquello? A ver, sí y no. Lo que, a ver, ¿qué es lo que Donald Trump lo que ha dicho es que la forma en que se ha administrado la democracia en los últimos 50 años ha sido para el beneficio de unos pocos y no para el beneficio de toda la población, como es el sentido de la democracia. ¿Ah? Para poder superar eso, esto en palabras de Donald Trump, es necesario ahora, y lo dijo claramente en el Congreso estadounidense, tengo el apoyo del pueblo, de la Cámara de Representantes y del Senado y de la Corte Federal. Nadie me puede decir que no tengo el poder democrático. Nadie me puede cuestionar la validez, legitimidad democrática de mi, digamos, de mi autoridad. Dicho eso, él ya empieza a transitar hacia lo que se llama hoy día el iliberalismo. Liberalismo, pero con una I anterior, iliberalismo, ¿ya? Que es un poco cuestionar el haber transformado el pensamiento liberal en una suerte de chicle, donde en definitiva todo caía en la democracia y la democracia era el fin y no el medio. En esa perspectiva, Donald Trump va a ser acusado con toda seguridad de un autócrata que lleva a Estados Unidos a la autocracia, pero nadie se pone a Perdón, pensar Guillermo, que acusado judicialmente en Estados Unidos. eventualmente sí. Ya. Digamos, ahora, mientras eso va a depender mucho de lo que lo consiga este año y el resultado de las elecciones de medio tiempo el próximo año, Mm. ya digamos, cuando le corresponda. Pero en este minuto, yo diría, digamos, la democracia ha permitido estos vicios que hoy día Trump empieza a sacarlos y mostrarlos. Pero la verdad es que lo que él está diciendo es decir, oye, la democracia no funcionó, nos llevó a una corrupción, a una corruptela, a una cosa donde no se cumplía lo que se le prometía a la gente, sino que más bien eran redes de poder que se autosustentaban y, digamos, se reproducían a sí mismas. Y entonces, acá tenemos un problema, no con que haya autarcas, tenemos un problema con el funcionamiento de la democracia. Entonces, yo diría, y esto va a ser para debate, probablemente quien nos escuche podrá estar no de acuerdo con lo que estamos señalando, pero se instala el tema cómo mejoramos nuestra democracia. Hoy día, menos del 25% de los países del mundo son democracias. Entonces yo tengo un problema. Pero la pregunta es a cuáles les va mejor, a las que son democracia o a las que no, en el sentido del desarrollo del progreso y también de las libertades individuales. Exactamente, porque cuando la democracia se transforma en una herramienta de control social, Claro. digamos, que ese es el problema. O Mira sea, las democracias lo que hicieron con la pandemia. Guillermo, acá en Chile se habla sí, muy poco. Lo que se hizo con la pandemia y esos encierros, y Chile que tiene el ranking de haber sido uno de los países que más días de encierro a la población, me parece que es el ejemplo perfecto de que no siempre la democracia defiende los derechos y las libertades de las no, personas. no, En el nombre de exactamente. la ciencia cometieron crímenes políticos, no encerraron. Claro. Entonces, y lo que tenemos hoy día, uno de tantos desafíos futuros, es cómo logramos cautelar nuestra libertad, digamos, reconociendo la necesidad de un control social para un bien común, no para el bien de quien tiene el poder. Entonces, acá digamos, o sea, hay debate que estamos atrasados todavía nosotros. Seguimos discutiendo con propuestas del siglo pasado, sin darnos cuenta de que lo que tenemos hoy día acá está en juego nuestra libertad a todo evento. Entonces, la libertad del ser humano no puede ser, digamos, lo que esté en juego.
¿ya? Digamos, lo que está en juego debe ser cómo esa libertad la transformamos en un bien común para todos. Entonces, bueno, ahí hay una discusión que es mucho más profunda Y voy a ir cerrando. Cada tema que hemos conversado nos da para un programa ¿no? independiente, lo vamos a hacer más adelante, Guillermo, pero el presidente Boric viaja a India con una comitiva bastante grande, no va el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, cosa curiosa, y anunciaron que van a firmar un acuerdo de asociación estratégica. Yo no sé por qué no le llamaron Tratado de Libre Comercio, no sé si el programa político de Gabriel Boric no le permite hablar de TLC, pero habló de un acuerdo de asociación estratégica. Pareciera correcto mirar a India, pero quiero saber si con respecto a India siempre es una promesa incumplida. El mercado de India, llevan décadas hablando del mercado de India, algo pasa que al final no funciona de la manera que uno pensaría o como ha funcionado el acuerdo con China. Uy, a ver, es una muy Todo me buena lo noticia. responde en un Sí, sí, minuto, sí, no, sí, no, sí, no, ya. está bien, Ya, bueno, está bien. es una muy buena noticia que Boric vaya a China. A India, La a razón, India. perdón, a India, que Sí. vaya a India es una muy buena noticia. Acá en Chile ha costado mucho convencer a los empresarios incluso y al Estado de que India es importante. Ya nosotros tenemos un fuerte influjo europeo, estadounidense y ahora chino. Pero India tiene más población que China. India es, yo diría, pregúntale a algunos empresarios chilenos que se dedican a la agroindustria, de que han encontrado en India un mercado espectacular, y que han llegado a instalarse allá. India es uno de los países que nos puede generar mayor transferencia tecnológica en varias áreas, particularmente asociado a los farmacéuticos y alimenticios. ¿Ya? O sea, India tiene muchas potencialidades, sin embargo, nosotros miramos a India como por debajo del hombro, o sea, es decir, como no nos convence. Costó mucho, digamos, establecer la negociación con India porque hubo, yo diría, reparos y yo diría distancia en la propia Cancillería, en la Presidencia de la República, estamos hablando de Bachelet y Piñera, digamos, para poder avanzar en eso. India tampoco mostraba una un interés especial por acercarse a América Latina o América del Sur. Entonces, creo que acá tenemos una gran cantidad de oportunidades y posibilidades, pero acá se requiere liderazgo. Yo espero que el presidente Boric vaya con la real intención de generar estos vínculos y no alejarse de Ucrania, ni de Israel, ni de China para ir a un punto intermedio. ¿Ya? Digamos, la delegación es realmente numerosa y una asociación estratégica es lo que India, yo diría, está dispuesta a dar en el entorno internacional, porque India se comprometió con la operación de Shanghái, está comprometida con los BRICS, está comprometida con Rusia. Modi, el primer ministro, acaba 2 semanas atrás de reunirse con Trump en la oficina Oval y estuvo de acuerdo con Trump. Entonces, yo diría, nosotros somos una pequeña pulga en el mundo que está mirando India. En el sentido que somos pequeñitos, saltamos, qué sé yo, pero esperemos yo que esta asociación estratégica pueda francamente, potenciarse mucho más. Pero para eso se requiere líneas estratégicas Y un que trabajo sean más técnico, más allá de las declaraciones de firmar un acuerdo o de estrechar lazos, digamos. Se requiere un trabajo bastante técnico para que eso realmente tenga un efecto concreto, ¿cierto? Eso demora más. efectivamente. Eso demora más. Además, hay que generar incentivos para que empresarios nuestros vayan allá, emprendan. Y la cultura india no es fácil de entender, porque además son muchas etnias que están dentro de India. Pero no puede ser más difícil que entender la cultura china o producto de que en China está gobernada bajo el Partido Comunista, es más fácil. Tú te alineas a esos lineamientos del Partido Sí, Comunista, de Xi Jinping o del mandamás del momento y es más fácil que una India, que supuestamente es la democracia más grande del mundo, tiene de todas maneras un alto índice de pobreza, pero con la población que tiene alcanza 25%, creo, sí, de la 25. población vive con números de pobreza. Pero de todas maneras, Guillermo, no debiera ser mucho más difícil que entender, ¿no? Claro, pero eso significa mandar delegaciones, o sea, lo que ha costado fortalecer nuestra embajada en China, o nuestro consulado en Shanghái. Necesitamos inversión. Nosotros tenemos una estupenda, y yo diría, equipo diplomático. Pero a los equipos diplomáticos hay que darle tareas. Y créeme, cuando tú se las das, lo hacen perfecto. Tú ¿Ah? dices hay que dejarlos en primera línea, no en tercera línea.
Exactamente, exactamente. Entonces ahí necesitamos gente que sepa el arte de la negociación, sepa lo que hay que hacer. Yo diría, y te digo un conocimiento de causa, trabajar con nuestros diplomáticos se trabaja muy bien, ¿ah? Porque saben su trabajo, ¿ah? Y son leales al Estado. ¿Y Entonces, uno, esta administración no ha trabajado con los diplomáticos y con los equipos técnicos? ¿Los dejaron de lado? yo creo que no son lo más importante, que finalmente tienen un rol secundario y no principal como debiera. Porque acá lo Geopolític- importante, Geopolíticamente, India, ¿desde qué punto de vista lo podemos ver de favorecernos la relación en el Indo-Pacífico? no, Indo-Pacífico. No, digamos, definitivamente Indo-Pacífico. Sí, po. Y nosotros ahí somos un bisagra para muchas cosas. O sea, la posición de nuestro país no resulta ser menor. India puede ser un estupendo socio para nosotros y un apoyador importante en instancias internacionales. ¿Ah? En todo lo que viene a futuro, por ejemplo, en negociación en la Antártica, ¿ah? India puede ser nuestro buen socio que nos aporte, que nos apoye, que nos sustente. Pero eso hay que trabajarlo, o sea, eso no es, pues, no pasa de la noche a la No mañana. pasan de los Twitter, no va a pasar por ahí. Guillermo, Exactamente. Guillermo Holzman, analista político, consultor, director de analítica consultores, académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, un gusto tenerte y que te hayas tomado el tiempo de explicarlo de esta manera y de poder conversar con altura de miras con respecto a Donald Trump, la posición de Estados Unidos y el big picture de lo que quiere hacer la potencia mundial. Guillermo, que tengas un muy buen día. Nos vemos, espero que Y, prontamente. no, Tengo igualmente para muchos ti, temas. que buena semana y lo estamos viendo. Muchas gracias. Nicole Periodista Chile, @gmail.com, el mail del programa y Patreon. Por favor, no se olviden de seguir apoyando el programa a través de esa plataforma de pago con el patrocinio que ustedes puedan hacer. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.